La desgarradora historia de una abuela que revela un abuso atroz y un oscuro secreto familiar. María siempre había sido el pilar de su familia en una pequeña ciudad latina, donde las paredes del hogar susurraban risas, pero a un paso de allí acechaba el silencio más profundo. Su vida, llena de dulces recuerdos, escondía un abismo de dolor. La gente la adoraba, una abuela cariñosa que ofrecía galletas recién horneadas y cuentos de antaño. Sin embargo, en las noches más oscuras, su mente vagaba a lugares que prefería olvidar. La muerte repentina de su hija, Clara, había dejado un vacío inmenso, una herida abierta que nunca sanaría del todo. Pero el deber la empujó a cuidar de su nieta Sofía, una niña de ojos curiosos que exploraba el mundo con inocencia y alegría. El corazón de María se quebraba al ver a Sofía en la casa que, a pesar de ser un refugio, también era un recordatorio del horror que había escondido. Durante años, una tarde, mientras la pequeña jugaba en el desván polvoriento, encontró un diario antiguo, cuyas páginas amarillentas estaban marcadas con lágrimas y tormentos. Sofía, intrigada por los garabatos, comenzó a leer en voz alta, cada palabra resonando como un eco de un pasado olvidado. María, al escuchar la voz de su nieta, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esos relatos de sufrimiento la arrastraron a un mar de recuerdos que creía haber enterrado. Su rostro se tornó pálido y un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo podía compartir esto con Sofía? No quería que su inocencia se viera manchada por sombras familiares. Días pasaron y los fragmentos escritos en el diario comenzaron a hacerle cosquillas en la mente. Cada día que Sofía leía, María se sentía más atrapada. La tensión crecía entre ellas, y en cada mirada, en cada silencio, la confianza parecía desmoronarse. La niña preguntaba, con una preocupación que desgarraba el corazón de su abuela, ¿por qué su madre nunca estaba allí? ¿Y por qué había un gran secreto que las sombras parecían querer esconder? Era como si la casa misma estuviera viva, respirando los secretos que se habían mantenido por tanto tiempo. Un día, al limpiar un viejo álbum de fotos, María encontró una imagen que cambió todo. La fotografía, manchada y borrosa, contenía caras de felicidad, pero en el fondo, un rostro conocido generaba una inquietud tremenda. ¿Era posible que la verdad estuviese más cerca de lo que pensaba? La sombra de su antiguo trauma se intensificaba, mientras Sofía seguía jugando, ajena al peligro que acechaba. La vida de la niña dependía de la valentía de su abuela para enfrentar los fantasmas del pasado. Con cada paso, María sintió más la urgencia de actuar. La duda la carcomía. ¿Debería enfrentarse a sus miedos o permanecer en silencio para proteger a Sofía? Con lágrimas en los ojos, se preguntaba quién era realmente el enemigo en su historia. ¿Sería su propia familia? ¿O las sombras que habían moldeado su vida? Mientras las horas se deslizaban, una pregunta angustiante quedó latente en el aire. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente. Dicho,
Era un engaño que había querido creer durante tanto tiempo. La noche se cerraba sobre nosotros. Una neblina densa y pesada envolvía la casa, como si también ella tuviera secretos que guardar. Sofía seguía jugando, riendo mientras las sombras danzaban y se alargaban por las paredes. Una parte de mí quería protegerla, pero otra parte luchaba por hacerse oír. Mientras miraba sus ojos brillar de curiosidad, un miedo paralizante me envolvía. Si continuaba guardando silencio, ¿qué futuro le esperaba? Fue entonces cuando oí el golpe. Un estruendo desgarrador cortó la tranquilidad de la noche. Algo grande había caído en el desván. Mi corazón se detuvo. Con el temor en la garganta, seguí el sonido, mientras mi mente trataba de ordenar las piezas. ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? Al llegar al desván, la escena era caos absoluto. El viejo baúl que había sobrevivido a generaciones estaba volcado. Sus secretos dispersos por el suelo, como tesoros olvidados. Pero lo que realmente capturó mi atención fue Sofía, parada en medio del desastre, con un objeto en la mano que parecía brillar a la luz tenue. Mis pasos se detuvieron en seco al ver lo que era. Una pequeña caja de madera, desgastada pero resplandeciente, como si fuera nueva. ¡Abuela, mira!, gritó Sofía, su voz llena de emoción. Mi estómago se revolvió mientras me acercaba. Al tomar la caja entre mis manos, sentí el frío metal de un candado. Algo me decía que no debía abrirla, que los secretos dentro habían sido guardados por una razón. Pero la curiosidad de Sofía era contagiosa, y antes de que pudiera reaccionar, ella ya había comenzado a forzar la tapa. El candado se rompió con un crujido sordo, y la tapa se abrió. Un aroma a polvo y a años olvidados se mezcló en el aire. Cuando miré adentro, mis ojos se abrieron de par en par. Había cartas, fotos y entre ellas algo que hizo que el mundo a mi alrededor se desvaneciera en una niebla. Un collar de perlas, idéntico al que Clara solía llevar. Mis manos temblaban. La última vez que vi aquel collar, Clara estaba viva. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué mi hija nunca me habló de esta caja? Preguntas rápidas se arremolinaban en mi cabeza, y el pánico se instaló en mi pecho. Miré a Sofía. La inocencia en su mirada ahora se mezclaba con un temor sutil. Ella lo sentía, igual que yo. Y entonces, un grito impactante resonó desde el fondo de la casa. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor. Me congelé. ¿Qué estaba pasando? La voz era reconocible. Era la de Ana, una vecina cercana que había estado en nuestra casa ese día, no muy lejos de donde ahora estaba yo. Me giré de golpe hacia la puerta. La mano de Sofía se aferraba a mí con fuerza. No podía dejarla aquí. Pero antes de que pudiera pensarlo, la voz de Ana se alzó de nuevo, rasgando el aire. «María, por favor, ayúdame». Las sombras se volvieron aún más densas. ¿Qué había ocurrido? ¿Y qué relación tenía Ana con todo esto? Mientras miraba a Sofía, su rostro lleno de preocupación, comprendí que la verdad no era solo un camino a seguir. Era un abismo que, de ser descubierto, podría desmoronar la realidad misma. El desván estaba lleno de secretos, y justo en ese momento supe que nada volvería a ser igual. La risa de Sofía se extinguió, y ante nosotros se abría un laberinto oscuro. ¿Qué misterios se desatarían ahora? La verdad, aquella que había estado escondida tanto tiempo, estaba por asomarse. La desgarradora historia de una abuela
que revela un abuso atroz y un oscuro secreto familiar. María siempre había sido el pilar de su familia en una pequeña ciudad latina, donde las paredes del hogar susurraban risas. Pero a un paso de allí, acechaba el silencio más profundo. Su vida, llena de dulces recuerdos, escondía un abismo de dolor. La gente la adoraba, una abuela cariñosa que ofrecía galletas recién horneadas y cuentos de antaño. Sin embargo, en las noches más oscuras, su mente vagaba a lugares que prefería olvidar. La muerte repentina de su hija, Clara, había dejado un vacío inmenso, una herida abierta que nunca sanaría del todo. Pero el deber la empujó a cuidar de su nieta Sofía, una niña de ojos curiosos que exploraba el mundo con inocencia y alegría. El corazón de María se quebraba al ver a Sofía en la casa que, a pesar de ser un refugio, también era un recordatorio del horror que había escondido durante años. Una tarde, mientras la pequeña jugaba en el desván polvoriento, encontró un diario antiguo, cuyas páginas amarillentas estaban marcadas con lágrimas y tormentos. Sofía, intrigada por los garabatos, comenzó a leer en voz alta, cada palabra resonando como una voz de su nieta. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esos relatos de sufrimiento la arrastraron a un mar de recuerdos que creía haber enterrado. Su rostro se tornó pálido y un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo podía compartir esto con Sofía? No quería que su inocencia se viera manchada por sombras familiares. Días pasaron y los fragmentos escritos en el diario comenzaron a hacerle cosquillas en la mente. Cada día que Sofía leía, María se sentía más atrapada. La tensión crecía entre ellas, y en cada mirada, en cada silencio, la confianza parecía desmoronarse. La niña preguntaba, con una preocupación que desgarraba el corazón de su abuela, ¿por qué su madre nunca estaba allí? ¿Y por qué había un gran secreto que la sodo? La fotografía, manchada y borrosa, contenía caras de felicidad, pero en el fondo, un rostro conocido generaba una inquietud tremenda. ¿Era posible que la verdad estuviese más cerca de lo que pensaba? La sombra de su antiguo trauma se intensificaba, mientras Sofía seguía jugando, ajena al peligro que acechaba. La vida de la niña dependía de la valentía de su abuela para enfrentar los fantasmas del pasado. Con cada paso, María sintió más la urgencia de actuar. La duda la carcomía. ¿Debería enfrentarse a sus miedos o permanecer en silencio para proteger a Sofía? Con lágrimas en los ojos, se preguntaba quién era realmente el enemigo en su historia. ¿Sería su propia familia o las sombras que habían moldeado su vida? Mientras las horas se deslizaban, una pregunta angustiante quedó latente en el aire. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Oye, continuar con esta increíble historia. Tengo que hacerte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. No podía dejar de pensar en lo que la fotografía había significado para mí. La imagen borrosa se repetía en mi mente. ¿Era aquel rostro conocido realmente lo que parecía? O mejor dicho, ¿era un engaño que había querido creer durante tanto tiempo?
La noche se cerraba sobre nosotros. Una neblina densa y pesada envolvía la casa, como si también ella tuviera secretos que guardar. Sofía seguía jugando, ajena a mi tormento, riendo mientras las sombras danzaban. Paredes. Una parte de mí quería protegerla, pero otra parte luchaba por hacerse oír. Mientras miraba sus ojos brillar de curiosidad, un miedo paralizante me envolvía. Si continuaba guardando silencio, ¿qué futuro le esperaba? Fue entonces cuando oí el golpe. Un estruendo desgarrador cortó la tranquilidad de la noche. Algo grande había caído en el desván. Mi corazón se detuvo con el temor en la garganta. Seguí el sonido mientras mi mente trataba de ordenar las piezas. ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? Al llegar al desván, la escena era caos absoluto. El viejo baúl que había sobrevivido a generaciones estaba volcado, sus secretos dispersos por el suelo como tesoros olvidados. Pero lo que realmente capturó mi atención fue Sofía, parada en medio del desastre, con un objeto en la mano que parecía brillar a la luz tenue. Mis pasos se detuvieron en seco al ver lo que era: una pequeña caja de madera, desgastada, pero resplandeciente como si fuera nueva. ¡Abuela! ¡Mira!, gritó Sofía, su voz llena de emoción. Mi estómago se revolvió mientras me acercaba. Al tomar la caja entre mis manos, sentí el frío metal de un candado. Algo me decía que no debía abrirla, que los secretos dentro habían sido guardados por una razón. Pero la curiosidad de Sofía era contagiosa, y antes de que pudiera reaccionar, ella ya había comenzado a forzar la tapa. El candado se rompió con un crujido sordo, y la tapa se abrió. Un aroma a polvo y a años olvidados se mezcló en el aire. Cuando miré adentro, mis ojos se abrieron de par en par. Había cartas, fotos, y entre ellas algo que hizo que el mundo a mi alrededor se desvaneciera en una niebla. Un collar de perlas, idéntico al que Clara solía llevar. Mis manos temblaban. La última vez que vi aquel collar, Clara estaba viva. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué mi hija nunca me habló de esta caja? Preguntas rápidas se arremolinaban en mi cabeza, y el pánico se instaló en mi pecho. Miré a Sofía. La inocencia en su mirada ahora se mezclaba con un temor sutil. Ella lo sentía, igual que yo. Y entonces, un grito impactante resonó desde el fondo de la casa. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor. Me congelé. ¿Qué estaba pasando? La voz era reconocible. Era la de Ana, una vecina cercana que había estado en nuestra casa ese día, no muy lejos de donde ahora estaba yo. Me giré de golpe hacia la puerta. La mano de Sofía se aferraba a mí con fuerza. No podía dejarla aquí. Pero antes de que pudiera pensarlo, la voz de Ana se alzó de nuevo, rasgando el aire. «María, por favor, ayúdame». Las sombras se volvieron aún más densas. ¿Qué había ocurrido? ¿Y qué relación tenía Ana con todo esto? Mientras miraba a Sofía, su rostro lleno de preocupación, comprendí que la verdad no era solo un camino a seguir. Era un abismo que, de ser descubierto, podría desmoronar la realidad misma. El desván estaba lleno de secretos, y justo en ese momento supe que nada volvería a ser igual. La risa de Sofía se extinguió y ante nosotros se abría un laberinto oscuro. ¿Qué misterios se desatarían ahora? La verdad, aquella que había estado escondida tanto tiempo, estaba por asomarse, y en ese instante de miedo y confusión, un estruendo más fuerte retumbó por la casa, y entonces la puerta del desván se cerró con violencia detrás de nosotros. Mis sentidos se agudizaron. ¿Qué estaba pasando? En un giro inesperado, la bisagra crujió y la oscuridad se volvió aún más opresiva. Desesperada, llamé a Ana, pero el silencio que siguió
fue aún más aterrador, porque la casa parecía consumirnos. Y sobre todo, ¿quién era realmente Ana? Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que todo lo que pensaba saber podía ser una mentira. La verdad estaba acechando, lista para desenredar un secreto que podría acabar con todo. La oscuridad se espesó a nuestro alrededor y el silencio ensordecedor de la casa se volvía cada vez más opresivo. La respiración de Sofía, que se había colado en mi mente como un eco, era todo lo que podía escuchar. Sus ojos, siempre brillantes de curiosidad, estaban ahora nublados por una sombra de duda y miedo. No podía dejarla así, atrapada en esta pesadilla. De repente, el grito de Ana resonó nuevamente. Esta vez parecía más desesperado, como si un abismo de dolor lo acompañara. Una oleada de adrenalina me recorrió. No podía quedarme aquí. Sin pensarlo, tomé la mano de Sofía y empecé a correr hacia la puerta. Pero antes que pudiera abrirla, escuché un sonido que frenó mi corazón. Un crujido profundo, seguido de un rasguño. Las paredes parecían estar vivas, como si se estuvieran acercando, presionando, esperando algo. Podía ser que el lugar que había sido un refugio se convirtiera en una trampa. Con esfuerzo abrí la puerta, pero la luz que entró no iluminó el pasillo. Más bien parecía absorber la claridad, sumiéndonos en una penumbra aún más oscura. ¡Abuela! Sofía tiró de mi brazo. Sus ojos grandes y atemorizados buscaron los míos. ¿Qué pasa? Apreté su mano con fuerza. Necesitábamos salir, pero antes de que pudiéramos avanzar, un segundo grito atravesó la noche. Era un sonido desgarrador, una voz que reconocía, aunque no podía creer. Ana. Apreté los dientes y avancé, guiada por el instinto. Al llegar a la sala, la escena que se desplegó fue un verdadero caos. Ana estaba en el suelo, su rostro contorsionado en una expresión de terror. Pero tras ella, un hombre emergió de la sombra. Su figura alta y delgada parecía sacada de una pesadilla. Tenía un aire familiar, pero su mirada lejana y fría desató una alerta en mi interior. Mi corazón se aceleró. «Ana, ¿qué te pasó?», le grité, la desesperación calando en mí. Pero ella solo me miró, temblorosa, como si la conexión entre nosotras se hubiera roto. Su voz era un susurro quebrada. Se esforzaba por hablar, pero solo lograba emitir sonidos entrecortados. El hombre se movió hacia Ana y en un instante comprendí. No estaba aquí para ayudar, estaba aquí para llevarse algo o a alguien. Desesperada, empujé a Sofía detrás de mí. De repente, Ana gritó, apuntando al hombre con un dedo tembloroso. Es él quien causó todo esto. Esa frase reverberó en el aire y un tormento de dudas inundó mi mente como una tormenta obstruyendo la luz del día. ¿A qué se refería? Miré al hombre nuevamente. Su rostro comenzaba a ser más nítido, como si estuviera sacudiendo el polvo de mi memoria. Me detenía. Cada fibra de mi ser gritaba que ya lo conocía. «Encantamiento. No es lo que crees». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa, era una revelación. Entonces, en un movimiento súbito, se giró hacia Sofía, quien ahora se había asomado detrás de mi pierna. Mis instintos se encendieron, y antes de que pudiera reaccionar, él extendió la mano. «¡No!», grité con toda la fuerza que me quedaba, y antes de que el caos pudiera desatarse, un ruido ensordecedor llenó el aire. Un sonido parecido a un cristales rompiéndose. Sofía, asustada, retrocedió un paso, y entonces lo vi. Un collar de perlas brilló entre los escombros que había caído al suelo. El mismo collar al que había estado pensando. El rostro del hombre se congeló, y en un instante su expresión se volvió un mar de confusión. Retrocedió un paso, como si lo golpearan directamente. «¿Qué has hecho?», susurró. La voz le fallaba. El mundo parecía detenerse. Ana, que había estado atemorizada, ahora
proyectaba una fuerza inesperada. Ese collar no es solo un collar, María. Es la clave. Una revelación se cernía en el aire y un terror puro me envolvía. ¿Qué había creído saber? Podía estar a punto de cambiar. ¿Qué realidad estaba ocultando Ana? ¿Por qué este hombre parecía ser un espectro del pasado que había regresado para reclamar algo? Y lo más importante, ¿quién era él realmente? Mientras el caos se desataba a nuestro alrededor, me di cuenta de que cada decisión, cada paso que había tomado hasta ahora, me había traído a este preciso momento. La verdad no solo estaba esperando, estaba tomando forma, amenazando con despojarme de todo lo que conocía. Y allí, en un rincón oscuro de la noche, con las sombras acercándose, supe que la revelación podría significar la pérdida de todo. ¿Y qué pasaría si el verdadero enemigo no era alguien externo, sino aquellos a quienes amaba? La pregunta se instaló en mí, un eco que resonaría mientras el futuro se tornaba más incierto que nunca. La oscuridad se espesó a nuestro alrededor y el silencio ensordecedor de la casa se volvía cada vez más opresivo. La respiración de Sofía, que se había colado en mi mente como un eco, era todo lo que podía escuchar. Sus ojos, siempre brillantes de curiosidad, estaban ahora nublados por una sombra de duda y miedo. No podía dejarla así, atrapada en esta pesadilla. De repente el grito de Ana resonó nuevamente. Esta vez parecía más desesperado, como si un abismo de dolor lo acompañara. Una oleada de adrenalina me recorrió. No podía quedarme aquí. Sin pensarlo, tomé la mano de Sofía y empecé a correr hacia la puerta. Pero antes que pudiera abrirla, escuché un sonido que frenó mi corazón. Un crujido profundo, seguido de un rasguño. Las paredes parecían estar vivas, como si se estuvieran acercando, presionando, espiando algo. Podía ser que el lugar que había sido un refugio se convirtiera en una trampa. Un esfuerzo, abrí la puerta, pero la luz que entró no iluminó el pasillo. Más bien, parecía absorber la claridad, sumiéndonos en una penumbra aún más oscura. ¡Abuela! Sofía tiró de mi brazo. Sus ojos grandes y atemorizados buscaron los míos. ¿Qué pasa? Apreté su mano con fuerza. Necesitábamos salir. Pero antes de que pudiéramos avanzar, un segundo grito atravesó la noche. Era un sonido desgarrador, lleno de angustia. Me congelé. ¿Era realmente Ana? Me giré y vi a la mujer en el suelo, su rostro contorsionado por el terror. Pero había algo más. Detrás de ella, un hombre se alzó de las sombras, alto y delgado, como un espectro salido de una pesadilla. Su mirada era fría y calculadora, y al mismo tiempo me resultaba inquietantemente familiar. ¿Tú? No sé, logré balbucear, mi mente luchando por encajar las piezas. ¡No, María!, gritó Ana, su voz un hilo tembloroso. «No te acerques a él. Es él». El hombre sonrió. Su sonrisa era como un cuchillo. Y antes de que pudiera pensar, se dirigió hacia Sofía. La advertencia de Ana retumbó en mi cabeza. «¡No!», grité, empujando a Sofía detrás de mí. Pero el hombre se movió rápido, y justo cuando iba a taparla, un ruido ensordecedor llenó el aire. Algo se rompió, y en un instante, el collar de perlas que había estado viendo en el desván se hizo añicos en el suelo. El hombre se detuvo. Su expresión se transformó. Miedo, pánico, los fragmentos del collar, ahora esparcidos como una tormenta de recuerdos, brillaban como estrellas caídas. Las miradas se cruzaron y el aire se volvió espeso. «¿Qué has hecho?», susurró él. Cada paso que había tomado, cada secreto que había guardado, todo estaba empezando a alinearse en un cuadro oscuro y retorcido. «¿De qué estás hablando?», pregunté, nerviosa. Ana dio un paso adelante. Su confianza había regresado, como si se tratara de un nuevo amanecer. «No estoy aquí porque quiera. Estoy aquí porque tengo que proteger a Sofía y porque este hombre, él, es su padre». Mis piernas temblaron. «¿Cómo? ¿Qué?». La niebla de la confusión se apoderó de mí. Sofía, la niña que había jurado proteger, era hija de un hombre que me llenaba de miedo.
El dolor y la rabia se arremolinaban en mi pecho como un viento tempestuoso. No, no puede ser, dije la voz rasposa. La última vez que vi a Clara, que él estaba en sus vidas, lo sé, y no fui capaz de detenerlo. Ana se interrumpió, los ojos llenos de arrepentimiento. Pero ahora, él no está aquí para reclamar a Sofía. Él vino para acabar con lo que comenzó. El aire crujió entre nosotros como un puente a punto de colapsar. Y mientras el hombre retrocedía, la puerta detrás de nosotros crujió más fuerte, como si el mismo hogar estuviera protestando contra la verdad que se estaba desvelando. Y en ese instante, la mirada de Sofía se encontró con la mía y todo se detuvo. La inquietante realidad se instaló en la habitación. Había mucho más en juego. El destino de Sofía, el secreto de su vida y la verdad sobre Clara estaban esperando para ser descubiertos. ¿Podríamos salir de esta? La respuesta estaba en lo que habíamos aprendido. Las sombras que se cernían sobre nosotros no eran solo recuerdos, sino espectros dispuestos a reclamar lo que les pertenecía. Las preguntas ardían en mi mente mientras el hombre al frente sonreía, y supe que la tormenta apenas había comenzado. ¿Cuál era realmente su objetivo? Y yo estaba dispuesta a arriesgar todo por Sofía. Las sombras se arremolinaron y la inquietante verdad nos dejó en un estado de desesperación. La oscuridad se espesó a nuestro alrededor y el silencio ensordecedor de la casa se volvía cada vez más opresivo. La respiración de Sofía, que se había colado en mi mente como un eco, era todo lo que podía escuchar. Sus ojos, siempre brillantes de curiosidad, estaban ahora nublados por una sombra de duda y miedo. No podía dejarla así, atrapada en esta pesadilla. De repente, el grito de Ana resonó nuevamente. Esta vez sonaba más desesperado, como si un abismo de dolor lo acompañara. Una oleada de adrenalina me recorrió. No podía quedarme aquí. Sin pensarlo, tomé la mano de Sofía y empecé a correr hacia la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, escuché un sonido que frenó mi corazón. Un crujido profundo seguido de un rasguño. Las paredes parecían estar vivas, como si se estuvieran acercando, presionando, esperando algo. Podía ser que el lugar que había sido un refugio se convirtiera en una trampa. Con esfuerzo abrí la puerta, pero la luz que entró no iluminó el pasillo. Más bien parecía absorber la claridad, sumiéndonos en una penumbra aún más oscura. ¡Abuela! Sofía tiró de mi brazo. Sus ojos grandes y atemorizados buscaron los míos. ¿Qué pasa? Apreté su mano con fuerza. Necesitábamos salir, pero antes de que pudiéramos avanzar, un segundo grito atravesó la noche. Era un sonido desgarrador, lleno de angustia. Me congelé. ¿Era realmente Ana? Me giré y vi a la mujer en el suelo, su rostro contorsionado por el terror. Pero había algo más. Detrás de ella, un hombre se alzó de las sombras, alto y delgado, como un espectro salido de una pesadilla. Su mirada era fría y calculadora, y al mismo tiempo me resultaba inquietantemente familiar. «Tú», logré balbucear, mi mente luchando por encajar las piezas. «No, María», gritó Ana, su voz un hilo tembloroso. «No te acerques a él. ¡Es él!». El hombre sonrió. «Sos como un cuchillo». Y antes de que pudiera pensar, se dirigió hacia Sofía. La advertencia de Ana retumbó en mi cabeza. «¡No!», grité, empujando a Sofía detrás de mí. Pero el hombre se movió rápido, y justo cuando iba a atraparla, un ruido ensordecedor llenó el aire. Algo se rompió, y en un instante, el collar de perlas que había estado viendo en el desván se hizo añicos en el suelo. El hombre se detuvo. Su expresión se transformó. Miedo, pánico, los fragmentos del collar, ahora esparcidos como una tormenta de recuerdos, brillaban como estrellas caídas. Las miradas se cruzaron y el aire se volvió espeso. «¿Qué has hecho?», susurró el hombre, su voz un eco de dolor que apenas podía contener. Su mirada se centró en la caja que Sofía había encontrado. Ana, con la mirada perdida y la respiración entrecortada, pronunció una frase
que cambió todo. El collar no es solo un collar, es la clave. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi mente se mareaba. Cada paso que había tomado, cada secreto que había guardado, todo estaba empezando a alinearse en un cuadro oscuro y retorcido. ¿De qué estás hablando?, pregunté, nerviosa. Ana dio un paso adelante. Su confianza había regresado, como si se tratara de un nuevo amanecer. No estoy aquí porque quiera. Estoy aquí porque tengo que proteger a Sofía y porque este hombre, él es su padre. Mis piernas temblaron. ¿Cómo? ¿Qué? La niebla de la confusión se apoderó de mí. Sofía, la niña que había jurado proteger, era hija de un hombre que me llenaba de miedo. El dolor y la rabia se arremolinaban en mi pecho como un viento tempestuoso. No, no puede ser, dije, la voz rasposa. La última vez que vi a Clara, que él estaba en sus vidas, lo sé, y no fui capaz de detenerlo. Ana se interrumpió, los ojos llenos de arrepentimiento. Pero ahora él no está aquí para reclamar a Sofía. Él vino para acabar con lo que comenzó. El aire crujió entre nosotros, como un puente a punto de colapsar. Y mientras el hombre retrocedía, la puerta detrás de nosotros crujió más fuerte, como si el mismo hogar estuviera protestando contra la verdad que se estaba desvelando. Y en ese instante, la mirada de Sofía se encontró con la mía. Todo se detuvo. La inquietante realidad se instaló en la habitación. Había mucho más en juego. El destino de Sofía, el secreto de su vida y la verdad sobre Clara estaban esperando para ser descubiertos. ¿Podríamos salir de esta? La respuesta estaba en lo que habíamos aprendido. Las sombras que se cernían sobre nosotros no eran solo recuerdos, sino espectros dispuestos a reclamar lo que les pertenecía. Y justo cuando pensaba que nada podría empeorar, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era un sonido que reconocía, la voz de Clara, la misma voz que había perdido. Resonaba desde lo más profundo de la casa. Me guié, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber si era un eco, un fantasma o un verdadero regreso. Todos los miedos que había aterrado emergieron a la superficie. Era posible que Clara estuviera viva y que todo este tiempo hubiera estado aquí entre nosotros. Las sombras comenzaron a cerrarse y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La incertidumbre se hizo palpable. Sofía miró a su alrededor buscando respuestas. Me pregunté si la verdad de todo esto iba a desmantelar todo lo que habíamos conocido, o si de hecho estaba a punto de salvarnos o condenarnos. Una pregunta aplastante quedó flotando en el aire. Si Clara estaba viva, ¿qué había pasado en aquellos años? La oscuridad se espesó a nuestro alrededor y el silencio ensordecedor de la casa se volvió cada vez más opresivo. La respiración de Sofía, que se había colado en mi mente como un eco, era todo lo que podía escuchar. Sus ojos, siempre brillantes de curiosidad, estaban ahora nublados por una sombra de duda y miedo. No podía dejarla así, atrapada en esta pesadilla. De repente, el grito de Ana resonó nuevamente. Esta vez sonaba más desesperado, como si un abismo de dolor lo acompañara. Una oleada de adrenalina me recorrió. No podía quedarme aquí. Sin pensarlo, tomé la mano de Sofía y empecé a correr hacia la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, escuché un sonido que frenó mi corazón. Un crujido profundo, seguido de un rasguño. Las paredes parecían estar vivas, como si se estuvieran acercando, presionando, esperando algo. Podía ser que el lugar, que había sido un refugio, se convirtiera en una trampa. Con esfuerzo abrí la puerta, pero la luz que entró no iluminó el pasillo. Más bien, parecía absorber la claridad, sumiéndonos en una penumbra aún más oscura. «Abuela»,
Sofía tiró de mi brazo. Sus ojos grandes y atemorizados buscaron los míos. ¿Qué pasa? Apreté su mano con fuerza. Necesitábamos salir, pero antes de que pudiéramos avanzar, un segundo grito atravesó la noche. Era un sonido desgarrador, lleno de angustia. Me congelé. ¿Era realmente Ana? Me giré y vi a la mujer en el suelo, su rostro contorsionado por el terror. Pero había algo más. Detrás de ella, un hombre se alzó de las sombras, alto y delgado, como un espectro salido de una pesadilla. Su mirada era fría y calculadora, y al mismo tiempo me resultaba inquietantemente familiar. Logré balbucear, mi mente luchando por encajar las piezas. «¡No, María!», gritó Ana, su voz un hilo tembloroso. «¡No te acerques a él! ¡Es él!». El hombre sonrió. Su sonrisa era como un cuchillo, y antes de que pudiera pensar, se dirigió hacia Sofía. La advertencia de Ana retumbó en mi cabeza. «¡No!», grité, empujando a Sofía detrás de mí. Pero el hombre se movió rápido, y justo cuando iba a atraparla, un ruido ensordecedor llenó el aire. Algo se rompió y en un instante el collar de perlas que había estado viendo en el desván se hizo añicos en el suelo. El hombre se detuvo. Su expresión se transformó. ¿Miedo? ¿Pánico? Los fragmentos del collar, ahora esparcidos como una tormenta de recuerdos, brillaban como estrellas caídas. Las miradas se cruzaron y el aire se volvió espeso. «¿Qué has hecho?», susurró el hombre, su voz un eco de dolor que apenas podía contener. Su mirada se centró en la caja que Sofía había encontrado. Ana, con la mirada perdida y la respiración entrecortada, pronunció una frase que cambió todo. «El collar no es solo un collar, es la clave». La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi mente se mareaba. Cada paso que había tomado, cada secreto que había guardado, todo estaba empezando a alinearse en un cuadro oscuro y retorcido. «¿De qué estás hablando?», pregunté, nerviosa. Ana dio un paso adelante. Su confianza había regresado, como si se tratara de un nuevo amanecer. «No estoy aquí porque quiera. Estoy aquí porque tengo que proteger a Sofía y porque este hombre, él es su padre». Mis piernas temblaron. «¿Cómo? ¿Qué?». La niebla de la confusión se apoderó de mí. Sofía, la niña que había jurado proteger, era hija de un hombre que me llenaba de miedo. El dolor y la rabia se arremolinaban en mi pecho como un viento tempestuoso. «No, no puede ser», dije la voz rasposa. «La última vez que vi a Clara, que él estaba en sus vidas, lo sé, y no fui capaz de detenerlo». Ana se interrumpió, los ojos llenos de arrepentimiento. «Pero ahora él no está aquí para reclamar a Sofía. Él vino para acabar con lo que comenzó». El aire crujió entre nosotros como un puente a punto de colapsar. Y mientras el hombre retrocedía, la puerta detrás de nosotros crujió más fuerte, como si el mismo hogar estuviera protestando contra la verdad que estaba desvelando. Y en ese instante, la mirada de Sofía se encontró con la mía y todo se detuvo. La inquietante realidad se instaló en la habitación. Había mucho más en juego. El destino de Sofía, el secreto de su vida y la verdad sobre Clara estaban esperando para ser descubiertos. ¿Podríamos salir de esta? La respuesta estaba en lo que habíamos aprendido. Las sombras que se cernían sobre nosotros no eran solo recuerdos, sino espectros dispuestos a reclamar lo que les pertenecía. Y justo cuando pensaba que nada podría empeorar, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era un sonido que reconocía. La voz de Clara, la misma voz que había perdido, resonaba desde lo más profundo de la casa. Me giré, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber si era un eco, un fantasma o un verdadero regreso. Todos los miedos que había enterrado emergieron a la superficie. Era posible que Clara estuviera viva y que todo este tiempo hubiera estado aquí. Entre nosotros, las sombras comenzaron a cerrarse.
y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Era un tormento. Me giré hacia Sofía y vi su miedo reflejado en mis propios ojos. Teoría tras teoría, cada pensamiento un eco. ¿Qué pasaba aquí? La voz de Clara resonaba nuevamente, llamándome, atrayéndome. Era un canto de sirena o una advertencia. La tensión era palpable. Justo cuando creía que todo se estaba desmoronando, el hombre que antes había sido solo una sombra dio un paso hacia adelante con una resolución inesperada. No necesitas escucharla. Ella no es lo que crees. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Qué estaba diciendo? Era su madre, pero él contiguó, su mirada feroz, transformándose en una mezcla de dolor y determinación. Clara no murió. Su voz retumbó en mis oídos. Fue elegida para algo más grande, y Sofía es la clave de todo. Sofía dio un paso atrás, como si su propia existencia estuviera en el balance. El aire se volvió pesado y la verdad aplastante. ¿Qué significaba eso? La revelación hizo crujir mi corazón. Cuanto más hablaba, más crecía el horror. Ese collar no solo pertenece a Clara, es parte de un antiguo pacto. Las palabras cayeron como pesadas losas y con cada desarrollo mi realidad se tambaleaba. ¿Qué pacto?, pregunté, mi voz un susurro quebrado. La inquietud se filtró en cada rincón de mi ser. Es complicado, pero si Clara está viva, también está en peligro. Hay fuerzas que quieren. El hombre vaciló, como si la verdad fuera un veneno en sus labios. Hay algo que no comprenden, y si no actuamos pronto, perderemos a Sofía para siempre. La casa crujió nuevamente, como si estuviera respondiendo a sus palabras. La voz de Clara resonó de nuevo, acercándose, apremiante. El suelo temblaba bajo nuestros pies y la luz titilaba, como si el hogar es indicios de un horror mucho más profundo de lo que jamás imaginé. El hombre se volvió hacia mí, su mirada intensa. Tú eres la única que puede salvarla, María. Y ahora el tiempo se acaba. Sentí el mundo desmoronarse. Todo lo que creía saber se desvanecía y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a Sofía? ¿Y qué pasaría si al final la verdad era algo que nunca quise escuchar? Las sombras se cerraron a nuestro alrededor y sentí que la oscuridad comenzaba a tragar todo, exigiéndonos una respuesta. La oscuridad se espesó a nuestro alrededor y el silencio ensordecedor de la casa se volvió cada vez más opresivo. La respiración de Sofía, que se había colado en mi mente como un eco, era todo lo que podía escuchar. Sus ojos, siempre brillantes de curiosidad, estaban ahora nublados por una sombra de duda y miedo. No podía dejarla así, atrapada en esta pesadilla. De repente, el grito de Ana resonó nuevamente. Esta vez sonaba más desesperado, como si un abismo de dolor lo acompañara. Una oleada de adrenalina me recorrió. No podía quedarme aquí. Sin pensarlo, tomé la mano de Sofía y empecé a correr hacia la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, escuché un sonido que frenó mi corazón. Un crujido profundo, seguido de un rasguño. Las paredes parecían estar vivas, como si se estuvieran acercando, presionando, esperando algo. Podía ser que el lugar que había sido un refugio se convirtiera en una trampa. Con esfuerzo, abrí la puerta, pero la luz que entró no iluminó el pasillo. Más bien, parecía absorber la claridad, sumiéndonos en una penumbra aún más oscura. ¡Abuela! Sofía tiró de mi brazo. Sus ojos grandes y atemorizados buscaron los míos. ¿Qué pasa? Apreté su mano con fuerza. Necesitábamos salir, pero antes de que pudiéramos avanzar, un segundo grito atravesó la noche. Era un sonido desgarrador, lleno de angustia. Me congelé. ¿Era realmente Ana? Me giré y vi a la mujer en el suelo, su rostro contorsionado por el terror. Pero había algo más. Detrás de ella, un hombre se alzó de las sombras, alto y delgado,
como un espectro salido de una pesadilla. Su mirada era fría y calculadora, y al mismo tiempo me resultaba inquietantemente familiar. Tú, logré balbucear, mi mente luchando por encajar las piezas. No, María, gritó Ana, su voz un hilo tembloroso. No te acerques a él, es él. El hombre sonrió. Su sonrisa era como un cuchillo, y antes de que pudiera pensar, se dirigió hacia Sofía. La advertencia de Ana retumbó en mi cabeza. No, grité, empujando a Sofía detrás de mí, pero el hombre se movió rápido, y justo cuando iba a atraparla, un ruido ensordecedor llenó el aire. Algo se rompió, y en un instante, el collar de perlas que había estado viendo en el desván se hizo añicos en el suelo. El hombre se detuvo. Su expresión se transformó. Miedo, pánico. Los fragmentos del collar, ahora esparcidos como una tormenta de recuerdos, brillaban como estrellas caídas. Las miradas se cruzaron y el aire se volvió espeso. ¿Qué has hecho?, susurró el hombre, su voz un eco de dolor que apenas podía contener. Su mirada se centró en la caja que Sofía había encontrado. Ana, con la mirada perdida y la respiración entrecortada, pronunció una frase que cambió todo. El collar no es solo un collar, es la clave. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi mente se mareaba. Cada paso que había tomado, cada secreto que había guardado, todo estaba empezando a alinearse en un cuadro oscuro y retorcido. ¿De qué estás hablando?, pregunté, nerviosa. Ana dio un paso adelante. Su confianza había regresado, como si se tratara de un nuevo amanecer. No estoy aquí porque quiera, estoy aquí porque tengo que proteger a Sofía y porque este hombre, él, es su padre. Mis piernas temblaron. ¿Cómo? ¿Qué? La niebla de la confusión se apoderó de mí. Sofía, la niña que había jurado proteger, era hija de un hombre que me llenaba de miedo. El dolor y la rabia se arremolinaban en mi pecho como un viento tempestuoso. No, no puede ser, dije la voz rasposa. La última vez que vi a Clara, que él estaba en sus vidas, lo sé, y no fui capaz de detenerlo. Ana se interrumpió, los ojos llenos de arrepentimiento. Pero ahora, él no está aquí para reclamar a Sofía. Él vino para acabar con lo que comenzó. El aire crujió entre nosotros como un puente a punto de colapsar. Y mientras el hombre retrocedía, la puerta detrás de nosotros crujió más fuerte, como si el mismo hogar estuviera protestando contra la verdad que se estaba desvelando. Y en ese se instaló en la habitación. Había mucho más en juego. El destino de Sofía, el secreto de su vida y la verdad sobre Clara estaban esperando para ser descubiertos. ¿Podríamos salir de esta? La respuesta estaba en lo que habíamos aprendido. Las sombras que se cernían sobre nosotros no eran solo recuerdos, sino espectros dispuestos a reclamar lo que les pertenecía. Y justo cuando pensaba que nada podría empeorar, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era un sonido que reconocía. La voz de Clara, la misma voz que había perdido, resonaba desde lo más profundo de la casa. Me giré, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber si era un eco, un fantasma o un verdadero regreso. Todos los miedos que había emperrado emergieron a la superficie, y en ese momento, cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el hombre que se hacía llamar el padre de Sofía dio un paso decisivo. La verdad es que tengo que llevarme a Sofía, y tú no puedes detenerme porque no soy quien tú crees que soy. Un golpe, una revelación. Sus palabras fueron lo suficientemente pesadas como para derribar cualquier esperanza. La realidad se distorsionó. Él no era solo un padre temido que deseaba el mal. En un instante lo comprendí. Él era el verdadero perpetrador detrás del sufrimiento de Clara, el símbolo de todo el horror. Sofía miró a su madre y los ojos de Ana se llenaron de pánico. En ese instante,
El tiempo se detuvo. La verdad sobre Clara no era solo su deseo. Algo mucho más oscuro se revelaba. Con cada susurro de la casa, cada sombra que nos rodeaba, comprendí que el hombre no solo representaba una amenaza física, sino que había estado manipulando todo desde las sombras. Es un monstruo. La reacción de Ana fue visceral, una mezcla de rabia y dolor, y en la confusión su voz se rompió. Solo pensabas en ti mismo, en el poder que tuviste sobre ella. El aire se cargó de tensión insostenible. La habitación se volvió un torbellino de miradas acusadoras y revelaciones que partían el corazón. No solo era cuestión de un padre o un monstruo. El verdadero terror era la manipulación que había marcado nuestras vidas de formas que nunca imaginé. Y cuando creí que nada podría ser más devastador, el hombre rió, una risa seca, cargada de desprecio. Si piensas que puedes salvarla, estás muy equivocada. Todo lo que ha sucedido fue solo el comienzo. La casa crujió y en un giro inesperado, el piso bajo nuestros pies comenzó a temblar. Los gritos de Clara se transformaron en un eco resonante, como un coro que clamaba desde la oscuridad. Las sombras danzaron alrededor de nosotros, pulsando, esperando que la verdad final se revelara. Yo estaba en el medio, atrapada entre el amor por Sofía y el horror que amenazaba con desatarse. Un nudo se formó en mi garganta. La lucha no había hecho más que comenzar, y el precio que pagaríamos por descubrir toda la verdad podría destruirnos. Mientras la casa se desmoronaba a nuestro alrededor, supe que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. Pero, ¿estaríamos preparadas para afrontar lo que eso significaba? La oscuridad se espesó a nuestro alrededor y el silencio ensordecedor de la casa se volvió cada vez más opresivo. La respiración de Sofía, que se había colado en mi mente como un eco, era todo lo que podía escuchar. Sus ojos, siempre brillantes de curiosidad, estaban ahora nublados por una sombra de duda y miedo. No podía dejarla así, atrapada en esta pesadilla. De repente, el grito de Ana resonó nuevamente. Esta vez sonaba más desesperado, como si un abismo de dolor lo acompañara. Una oleada de adrenalina me recorrió. No podía quedarme aquí. Tomé la mano de Sofía y empecé a correr hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, escuché un sonido que frenó mi corazón. Un crujido profundo, seguido de un rasguño. Las paredes parecían estar vivas, como si se estuvieran acercando, presionando, esperando algo. Podía ser que el lugar, que había sido un refugio, se convirtiera en una trampa. Con esfuerzo, abrí la puerta, pero la luz que entró no iluminó el pasillo. Más bien, parecía absorber la claridad, sumiéndonos en una penumbra aún más oscura. ¡Abuela! Sofía tiró de mi brazo. Sus ojos grandes y atemorizados buscaron los míos. ¿Qué pasa? Apreté su mano con fuerza. Necesitábamos salir, pero antes de que pudiéramos avanzar, un segundo grito atravesó la noche. Era un sonido desgarrador, lleno de angustia. Me congelé. ¿Era realmente Ana? Me giré y vi a la mujer en el suelo, su rostro contorsionado por el terror. Pero había algo más. Detrás de ella, un hombre se alzó de las sombras, alto y delgado, como un espectro salido de una pesadilla. Su mirada era fría y calculadora, y al mismo tiempo me resultaba inquietantemente familiar. «¿Tú?» logré balbucear, mi mente luchando por encajar las piezas. «¡No, María!» gritó Ana, su voz un hilo tembloroso. «No te acerques a él. Es él». El hombre sonrió. Su sonrisa era como un cuchillo, y antes de que pudiera pensar, se dirigió hacia Sofía. La advertencia de Ana retumbó en mi cabeza. «¡No!» grité, empujando a Sofía detrás de mí, pero el hombre se movió rápido, y justo cuando iba a atraparla, un ruido ensordecedor llenó el aire. Algo se rompió, y en un instante,
El collar de perlas que había estado viendo en el desván se hizo añicos en el suelo. El hombre se detuvo, su expresión se transformó. Miedo, pánico, los fragmentos del collar, ahora esparcidos como una tormenta de recuerdos, brillaban como estrellas caídas. Las miradas se cruzaron y el aire se volvió espeso. «¿Qué has hecho?», susurró el hombre, su voz un eco de dolor que apenas podía contener. Su mirada se centró en la caja que Sofía había encontrado. Ana, con la mirada perdida y la respiración entrecortada, pronunció una frase que cambió todo. «El collar no es solo un collar, es la clave». La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi mente se mareaba. Cada paso que había tomado, cada secreto que había guardado, todo estaba empezando a alinearse en un cuadro oscuro y retorcido. «¿De qué estás hablando?», pregunté, nerviosa. Ana dio un paso adelante. Su confianza había regresado como si se tratara de un nuevo amanecer. «No estoy aquí porque quiera, estoy aquí porque tengo que proteger a Sofía y porque este hombre, él es su padre». Mis piernas temblaron. «¿Cómo? ¿Qué?». La niebla de la confusión se apoderó de mí. Sofía, la niña que había jurado proteger, era hija de un hombre que me llenaba de miedo. El dolor y la rabia se arremolinaban en mi pecho como un viento tempestuoso. «No, no puede ser», dije, la voz rasposa. «La última vez que vi a Clara, que él estaba en sus vidas, lo sé, y no fui capaz de detenerlo». Ana se interrumpió, los ojos llenos de arrepentimiento. «Pero ahora él no está aquí para reclamar a Sofía. Él vino para acabar con lo que comenzó». El aire crujió entre nosotros como un puente a punto de colapsar. Y mientras el hombre retrocedía, la puerta detrás de nosotros crujió más fuerte, como si el mismo hogar estuviera protestando contra la verdad que se estaba desvelando. Y en ese instante, la mirada de Sofía se encontró con la mía y todo se detuvo. La inquietante realidad se instaló en la habitación. Había mucho más en juego. El destino de Sofía, el secreto de su vida y la verdad sobre Clara estaban esperando para ser descubiertos. ¿Podríamos salir de esta? La respuesta estaba en lo que habíamos aprendido. Las sombras que se cernían sobre nosotros no eran solo recuerdos, sino espectros dispuestos a reclamar lo que les pertenecía. Y justo cuando pensaba que nada podría empeorar, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era un sonido que reconocía. La voz de Clara, la misma voz que había perdido, resonaba desde lo más profundo de la casa. Me giré, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber si era un eco, un fantasma o un verdadero regreso. Todos los miedos que había enterrado emergieron a la superficie. En un instante, el hombre dio un paso decisivo hacia nosotros. Su expresión cambió y de repente pareció desvanecerse. Un destello brilló en el aire y entonces el mundo se detuvo. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que vi las sombras retirarse. Era como si el tiempo hubiera retrocedido. Sofía y yo nos encontramos en un espacio vacío. No había ruidos, no había paredes, solo él y yo, allí en medio de nada. El hombre reveló su verdadera forma. Su rostro no era el de un hombre que conocía. Era el de Clara. «¡Mamá!», grité en estado de shock. Pero las palabras se fueron. Reflejo de ella, joven, con la misma mirada. Pero a la vez había algo más. La oscuridad que la envolvía me llenaba de horror. «No puedo permitirte que la lleves», dijo su voz, pero no era la voz que recordaba. Estaba llena de desespero, de dolor. La habitación comenzó a girar. El vacío se llenó de imágenes de Clara, recuerdos, risas, lágrimas, secretos ocultos. Vi cómo se alejaba de su familia, cómo trató de protegernos. «¡Clara, no!», grité, pero ella avanzó hacia mí, desdibujándose. Fue entonces que entendí. Ella estaba atrapada. La Clara que amaba estaba siendo consumida por el mismo terror que había dejado atrás. El hombre, que ahora era Clara, sonrió,
pero era una sonrisa rota. Tuve que hacerlo, María. Solo así podré salvarla. Sentí que todo mi ser se desgarraba. La verdad que había estado buscando se estaba revelando, pero era una verdad dolorosa. Era como si todo lo que conocía se desmoronara. ¿Salvar a quién?, pregunté, la voz quebrada por la desolación. Era un ciclo, una trampa, y Sofía permanecía a mi lado, sin comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. En el instante en que todo pareció calmarse, supe que cada decisión que había tomado hasta ahora, cada secreto que había guardado, estaba interconectado en una red de traición y amor. La risa de Clara resonó, pero había un eco detrás, un rugido que me llenó de terror. Y cuando creí que todo se había revelado, una sombra se deslizó detrás de Clara, revelando un rostro que nunca hubiera esperado ver. Era el verdadero culpable, el maestro de toda esta tragedia, el que había manipulado y controlado todo desde las sombras. Su risa llena de locura me atravesó. Con un movimiento se llevó a Clara, y mientras ella desaparecía, la habitación se convertía en un abismo de desesperación. No puedo perderla otra vez, susurré, sintiendo el eco de los gritos que ahora resonaban en mi mente. La verdad estaba más allá de lo que jamás había imaginado, y la lucha apenas comenzaba. Todo lo que amaba estaba en peligro, y en ese momento comprendí que la batalla no era solo por Sofía, por el alma de Clara. ¿Podríamos rescatarla antes de perderla para siempre? La oscuridad se espesó alrededor de nosotros, y las sombras danzaban como si tuvieran vida propia. El grito desgarrador de Clara resonó en mis oídos, y de repente su figura apareció ante mí, etérea y difusa. Era como mirar a una estrella lejana que había luchado contra el tiempo y la distancia. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba absorber la realidad de que Clara estaba aquí, pero no era la misma. Había un destello de desesperación en su mirada, y su aura estaba encadenada por el miedo. Mamá, extendiendo mis manos hacia ella, quería tocarla, revivir los momentos perdidos, pero las sombras la mantenían distante. El hombre, su padre, estaba cada vez más cerca. Su sonrisa era una máscara de locura. La tensión era palpable, y su voz resonó en la penumbra. Lo que comenzó hace años debe terminar. Sofía es la clave de todo. Yo defendía a Sofía con cada fibra de mi ser. No podía perderla. No podía permitir que siguieran jugando con nuestras vidas. «¡No te la llevarás!», grité con fuerza, cada palabra resonando en la inmensidad de la oscuridad. El eco de mi voz llenó la sala con la intensidad de una tempestad. Sofía, aún a mi lado, miraba a su madre con ojos grandes y asustados. La sombra del hombre se agigantaba, y sentí que las paredes temblaban a su paso. Pero en ese momento crucial, una luz brillante emergió de la caja que Sofía había encontrado. El collar de perlas, ahora roto, liberó una energía que hizo temblar el suelo. «¡María! ¡Hazlo!», gritó Ana, con un destello de esperanza en sus ojos. Es la única forma de romper el ciclo. Con un impulso voraz, corrí hacia la luz, y en un instante todo pareció alinearse. Clara, en su forma etérea, se acercó a mí solemnemente. «Mamá, confía en el amor que siempre hemos compartido. Es hora de liberar todos nuestros miedos y romper esta maldición». Con esa frase, el miedo se desvaneció, y el amor que siempre llevé por Clara fue más fuerte que cualquier sombra. «Por favor, vuelve a mí, Clara. Te necesito». Despertando del vórtice de desesperación, un destello de luz emanó del collar. Las sombras comenzaron a retirarse, y la figura del hombre, confundido y aterrorizado, empezó a desvanecerse. Al tomar la mano de Sofía, sentí que un puente se formaba entre nuestro amor y la luz liberada. «Juntas», grité, llevando a Sofía y a Clara en mi corazón, y en un chispazo de energía pura todo cambió.
La luz refulgía a nuestro alrededor, disipando la oscuridad, rompiendo los grilletes que nos habían mantenido cautivas durante tanto tiempo. Cuando el brillo se desvaneció, nos encontrábamos en la sala. El caos había cesado. Clara había desaparecido, pero en su lugar había una paz que nunca había sentido. Sofía estaba a mi lado, sus ojos ahora llenos de comprensión, ansiantes de respuestas. ¿Está bien, abuela?, preguntó, con la inocencia de su niñez. Sí, mi amor, respondí, mientras abría los brazos para abrazarla, sintiendo que por fin podía respirar de nuevo. Ahora sí todo estará bien. Las sombras se habían disuelto, y con ellas el terror que había asolado nuestras vidas. Pero había algo más, un eco persistente, como susurros en el viento. Las palabras de Clara seguían presentes. La verdad es un camino, y siempre habrá más por descubrir. Y mientras guiaba a Sofía, supe que nuestro viaje apenas comenzaba. La vida se abriría ante nosotros, y quizás Clara aún tendría más que revelarnos. Pero en ese momento, el hogar que había sido un refugio de risas también llevaba el peso de secretos no revelados. Había un mundo fuera de estas paredes, lleno de sombras y luz, y con cada paso que dábamos hacia adelante, la esperanza brillaba como un faro en la distancia. Pero espera, antes de que sigas, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y ayudar a que nuestra comunidad crezca. Tu participación es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué te pareció, verdad? Finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Recuerda, tan solo los verdaderos fans comprenden la importancia de ayudar a que estos relatos sigan vivos. Gracias.